Bueno, estamos, esta semana no, la semana que viene empieza la Feria del Libro aquí en Santa Fe, entre el miércoles y el domingo, y muchas horas, ¿no? Porque son de las 3 de la tarde hasta las 10 y 11 de la noche, según los días. Obviamente, como todos los años, hay muchas actividades de todo tipo, presentaciones del libro básicamente, lecturas y todo lo que tenga que ver con el libro y con los escritores. Bueno, Pablo Piñero hace un tiempo estuvo aquí en la radio, va a estar presentando un libro que tiene que ver con su genealogía, ¿no? Que tiene que ver con su familia y tiene que ver con personajes importantes de su propia familia que han tenido roles fundamentales en otro tiempo y que hoy son destacados en un libro. Este es el segundo, bueno, vos lo vas a contar, no sé si el segundo o tercero, pero bueno, en la vez pasada hablamos de otro integrante de tu familia que tenía que ver con otra área. Pero aquí estás hablando de Norberto Piñeiro, eh, familiar, pero que es del siglo XIX, nace en el siglo XIX, bueno, y tiene una importante vida política a lo largo del tiempo, una vez que se desarrolla. Bueno, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy bien. Bueno, un día lindo para estar escuchando la radio y sobre todo en esta construcción que a mí me gusta venir mucho porque está aprovechada del ferrocarril Ujú. para un espacio cultural como este, que te agradezco la invitación. Sí, este es en la Feria del Libro el día 27 de agosto a las 20 horas. En el Auditorio 1, Juan Manuel Inchauspe, voy a estar presentando este libro que se llama Apóstol de la Educación Industrial, el doctor Norberto Piñero. Y bueno, yo escribí una primera biografía de Norberto Piñero donde me dediqué específicamente a las cosas más importantes que había hecho, pero Ujú. con el tiempo me fui encontrando con un montonazo más de información que eh, me ayudó a estructurar más la vida en sí, y me di cuenta que la educación era un factor importantísimo en todo lo que hacía. Estaba digamos impregnado de la idea de educar, ¿no? Ujú. Entonces este libro, que habla sobre la educación industrial, que creo que él dedicó la mitad de su vida a una institución que él mismo fundó, juntando voluntades y de manera privada. O sea que hizo toda una construcción. Hoy es el día de la Universidad Tecnológica Nacional, y en su historia muestran uno de los edificios que era parte de la SEI, ¿no? la Sociedad de Educación Industrial, que es el que está en calle Medrano, que bueno, fue es el pabellón Leluar, Ujú. que fue parte de esta institución y que después siguió cumpliendo funciones como la Universidad Tecnológica Nacional. Aparte de otros pabellones que fueron todo construidos eh, en base a esta idea que él, digamos, toma. Él venía de las ciencias sociales, se educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires, y en un viaje de estudio que hizo por Europa, en plena o en la segunda industrialización o revolución industrial, eh, él viene decidido a salirse de lo suyo, ¿no? Y fundar una sociedad eh, donde estuvo, por ejemplo, Jorge Newbery, donde estuvieron importantes. O sea, el poder de convocatoria que él tuvo hizo que eh, no necesiten del Estado, digamos, para crear esta institución que iba a formar jóvenes argentinos e inmigrantes también, Ajá. que o sea, en esta época por ahí se buscaba recurso humano de otros lugares, porque venía mucha inmigración, pero, o sea, por ejemplo, a diferencia de Sarmiento, que buscó maestras de otros lados, Norberto Piñero se propone fundar una institución para formar el recurso humano nacional, y con
los avances tecnológicos de esa época, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, había un curso que era de chofer, y el chofer no tenía talleres mecánicos en todos lados, así que tenía que ser un poco chofer y un poco mecánico. Claro, claro. En esta institución incluye a las mujeres para formarlas en la industrialización del país, que él tenía pensado hacer. Lógicamente formaba personas en el campo de la industria para bueno, poder agregarle valor a la producción nacional. Esta misma integración de la mujer se ve cuando funda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que en la primera promoción salen 8 doctores, de los cuales 4 son mujeres, bien equitativa la cosa. Y, por ejemplo, en esa promoción estaban las hermanas López, Ernestina y Elvira López, 2 referentes del feminismo en la Argentina, y una de las tesis doctoral justamente era el movimiento feminista, ¿no? Así se llamaba una de las tesis doctorales. Bueno, estas instituciones, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, él mismo, cuando fue decano por 3 periodos distintos, hace o crea un museo, el Museo Etnográfico, que se llama Ambrosetti, que, bueno, Juan Bautista Ambrosetti, que hace expediciones muy importantes para aumentar el patrimonio cultural material del país. Por ejemplo, hay una sucursal en el Pucará de Tilcara, una sucursal, digamos, el Pucará del Tilcara está ahí cerca de San Salvador de Jujuy. Claro, exactamente. O sea, esta facultad yendo para Bolivia, sí. De la mano de Ambrosetti, de la mano de Benedetti, que es el del Día del Estudiante. Bueno, ir a los distintos lugares y hacer grandes obras a partir de estas instituciones que él fue fundando, que al museo ese lo fundó como herramienta didáctica. Él pensó... Bueno, te digo, yo estuve en esto, hay varios museos ahí, estuve en todos. Bueno, todo es impresionante, y estamos hablando del siglo, estamos hablando del 2022, 23. Pensar que muchas de las cosas que existen en distintos lugares de la Argentina fueron producto no de hace 2 años, sino de hace 100, 120, 130 años, da asombro, ¿no? Porque es tan grande, no es el país más grande del mundo, pero es muy grande, es muy largo, se necesita mucho tiempo para conocerlo. No todo el mundo tiene la suerte de poder andar por las provincias para tener una idea de la idiosincrasia, de la historia, de la geografía, de las grandes obras, de cómo mucha gente que perteneció, porque hay mucha gente que ya en términos populares putea a la generación del 80, que es la que produce la transformación y establece las bases y crea la mitología para la construcción de un Estado. Pero no todos eran ultraconservadores en ese momento. Había gente que hoy estaría nombrada progresista, ¿no? Es decir, porque tenía una visión que iba mucho más allá de las circunstancias que los llevan al poder. Por eso te preguntaba fuera del micrófono, imagínate que alguien que es abogado dice, pero nosotros necesitamos industria, necesitamos lo que está pasando en Europa hay que hacerlo acá, que no era fácil de presentar y menos de entender, ¿no? Calculo que había más posiciones respecto, no, ¿para qué si tenemos los campos, seguimos sembrando, seguimos haciendo esto? No necesitamos ningún tipo de industria, y se necesita todo tipo de industria para el desarrollo de la Argentina, ¿no? Sí, tanto la Sociedad de Educación Industrial, que iba al mismo tiempo que Otto Kraus creaba una institución similar, pero de mano del Estado, o sea, todos los recursos eran estatales. Ellos dos nacieron en el 1857 y fueron juntos al Colegio Nacional. Y yo, por tradición oral, sé que ellos se asistían mutuamente, uno en la parte técnica y otro en la parte legal.
para poder llevar adelante estas dos instituciones, que las dos fueron muy importantes, porque bueno, la Sociedad de Educación Industrial, hoy mismo si uno va a visitar la escuela, que es la técnica número 30, conservan como una especie de museo, que en realidad no tienen el lugar para museo, pero tienen una hélice que construyó Jorge Newbery, o por ejemplo fabricaban motores para embarcaciones. Jorge Newbery es un tipo que era extraordinario, porque claro, Newbery es recordado por sus cuestiones en la aviación, en cosas que hacía el boxeo, pero él era ingeniero eléctrico, ¿no? Había estudiado en Estados Unidos, se había formado, pero no para quedarse, sino para que todo eso se fuera desarrollado aquí en la Argentina. Es decir, no eran nenes de pecho, digamos, los que andaban en ese tema. Sí, sí, justamente eso era una sede, esta Sociedad de Educación Industrial era una sede para también albergar el trabajo de algunos que fueron en distintos momentos parte de la comisión directiva o docentes, y también, por ejemplo, hubo, o sea, los alumnos que salían de esta institución no solamente tenían, como decir, un curso de capacitación, sino los primeros estudios técnicos del país, y eran captados desde el principio por bueno, todas las empresas privadas y estatales que había en la época, la municipalidad. Sí, rápidamente se integraban. Rápidamente tenían un ascenso social importante, con un título que salía de este tipo de instituciones, o sea que también iba modificando lo que es la sociedad en ese momento de Buenos Aires, ¿no? El que era, por ejemplo, un peón de albañil, era como un aprendiz, prácticamente hay que remontarse a la Edad Media, donde era aprendiz hasta que el patrón decidía que podía largarse solo, y bueno, eso podían pasar muchísimos años. En cambio acá el estudio era de 3, 4 años, salían realmente eligiendo, inclusive muchos que lo cuentan en las fuentes, estaban 1 año, 2 años, y era tanto lo que aprendían que ya, digamos, abandonaban el estudio porque estaban muy capacitados para tener o sea, hacer su propio emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Yo calculo, estaba pensando, porque es un libro importante, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? 504. 504. Es un trabajo de mucho tiempo, me imagino, y supongo que habrás tenido una mirada previa para la investigación que después fue acentuada, modificada, calculo, en función de por un lado, una mirada cariñosa, ¿no? Formar parte de la misma familia, y por otro lado, sobre ver cuáles son las decisiones o qué tipo de decisiones fueron modificando cosas en el estado en el que la Argentina pasaba y existía en esa época, ¿no? Porque esto de la sociedad industrial es de 1900, estamos hablando del periodo donde hasta 1930 llegan 5 millones de inmigrantes, quedan 3,5, 1,5 millones se va, pero todo cambiaba en la Argentina, ¿no? Todo era dinámico, todo era desarrollo no necesariamente industrial, digamos. ¿Qué te pasó en esa cuestión de la investigación? Es decir, tus miradas se vieron confirmadas, encontraste cosas que te sorprendieron, porque además es un periodo muy grande de tiempo, ¿no? Claro, yo empecé con una investigación genealógica porque yo tenía, digamos, datos de que existían estos grandes personajes, pero no sabía exactamente, o sea, documentalmente qué grado de parentesco había, cuál si era cierto, si no era cierto, y encontré que había muy poca información, por ejemplo, de los 2 hermanos más que tuvieron una carrera más profusa porque no tuvieron hijos y se dedicaron más a su carrera que a su familia, cuando empecé a encontrar un caudal tan importante de información, dije, bueno, esto lo tengo que plasmar de alguna manera, y lo primero que pensé no es en escribir yo, sino que encontrar algún historiador que de una manera objetiva pueda dar esto a luz, digamos, ¿no?
bueno, seguí investigando y hasta que, bueno, me encontré con la necesidad de publicar yo. En el 2022 publiqué un libro sobre Norberto Piñero, que me quedó chico. Después en 2023 sobre Antonio F., que es Antonio Faustino Piñero. Ahora, digamos, vuelvo y por lo que me preguntaba, sí, no sé si soy la persona más objetiva para escribir sobre esto, porque sí, a mí realmente me apasionó la historia, y al ser un familiar mío, que yo he ido a visitar la obra de él, la escuela que hoy es y que, bueno, tiene un busto que hicieron sus propios alumnos, y tiene placas por todos lados y me dicen que soy físicamente parecido, no sé, ojalá que haya sacado más de la cabeza que del físico, pero bueno, está todo unido, ¿no? Y la verdad que me parece una figura entrañable y que tanto los dos hermanos fueron como una especie de comodín donde se le presentaban los problemas del momento y abnegadamente y humildemente se dedicaban a resolverlos. Antonio F., por ejemplo, cuando la basura era un problema en Buenos Aires, o cuando la mortalidad infantil era un problema en Buenos Aires, o Norberto Piñero fue convocado 2 veces para ser ministro de Hacienda de la Nación. Eso fue en 1906, ¿no? 1906 y 1913 con Figueroa Alcorta y con Roque Sáenz Peña después. Fue también convocado para resolver problemas internos de provincias, como la provincia de Corrientes, en intervenciones que hizo Leopoldo Basavilbaso, que era rector de la Universidad de Buenos Aires, y lo convocó tanto a él como a otro santafesino, que es Rodolfo Rivarola, pero Rodolfo Rivarola se tuvo que bajar y él quedó a cargo de todos los ministerios de la provincia y resolvían los problemas internos y después se retiraban, digamos, para que vuelva el sistema democrático después de conflictos armados, ¿no? Uh-huh. Después fue él solamente interventor de la provincia de San Luis y fue convocado también para resolver problemas internacionales, como un conflicto con Chile, donde se disputaba en ese momento zonas como la Puna de Atacama, que hoy son un recurso valiosísimo de litio. Si esta idea de industrialización hubiese seguido desde esa época, hoy seríamos, creo que, imparables. Con el poquito que le quedó a Chile en ese conflicto, creo que es el tercer productor de litio del mundo. O sea, todo el potencial que tenemos nosotros a partir de haber resuelto pacíficamente ese conflicto. Uh-huh. Y, por ejemplo, es la figura del Perito Moreno, que en realidad en ese conflicto trabajaba para Norberto Piñero, que era ministro plenipotenciario, ¿no? Y tiene tanto reconocimiento Perito Moreno y tanto olvido de la figura de Norberto Piñero. Eso fue lo que en un primer momento me convocó y me dijo, no, esta información no me la puedo guardar para mí como si fuese un coleccionista, sino la tengo que dar, tiene que tener la difusión que corresponde. Y ahí creo que yo lo pienso de esta manera, desde lo personal, ¿no? Que una de las obras póstumas de Norberto Piñero fue haberme convertido a mí en escritor, porque no lo tenía pensado, ¿no? E historiador. Así que escritor e historiador, digamos. Claro, así que creo que él sigue educando y nos sigue de alguna manera modificando, así como sus instituciones, las instituciones que fundó, siguen año a año formando gente. A mí también me formó de esta manera, ¿no? Y vos dijiste que no tuvieron familia, o sea, fueron solterones. No, conceptualmente. No, en realidad no fueron solterones, sino que se casaron, Norberto Piñero con Leonor Basavilbaso, y
Antonio Faustino Piñero se casó con Elvira Pombo, que era, bueno, también personas importantes, pero no tuvieron hijos. No sé si esto tiene que ver con qué, pero bueno, son nacidos en Lobos, y también recuerdo otras figuras nacionales que tampoco tuvieron hijos, nacidos en Lobos. No estoy buscando. Bueno, Pero bueno, habría son que ver esas, qué productos esas se utilizaban casualidades. en esa época, ¿viste? Y hay otra cosa que es muy importante para mí a nivel personal, y me acordé de Leonor Basavilbaso, la esposa, cuando Norberto Piñero fallece en 1938, unos años después dona toda su biblioteca, que era una biblioteca jurídica de la más importante de Latinoamérica, al Club Cuba de Buenos Aires, al Club Universitario de Buenos Aires. Ajá. Y hace poquito, en mayo, la directora de la biblioteca, como se dedican a la parte de biblioteca y no de archivo, me entregó unos carpetones antiguos con un montón de fuentes primarias de la historia, cartas del periodo donde él fue ministro plenipotenciario en Chile, cuando fue ministro de Hacienda. Hay estados de cuenta donde, por ejemplo, aparecen las partidas para construir el monumento a la bandera, para hacerlo algo medio nuestro, no sé, compras de terreno para hacer el ferrocarril del sur. La verdad que esto de ser un poco embajador de la figura de Norberto Piñero me sigue dando sorpresas, me sigue dando bueno, cosas interesantísimas para mí y para poder seguir escribiendo y difundiendo sobre esto, ¿no? ¿Vos creés que has agotado todas las fuentes de información o no? ¿O te queda? No, creo que hay mucho donde, o sea, yo si bien vengo investigando hace, no sé, 15 años, tal vez más, fui encontrando muchas cosas a cuentagota, comprando por alguna de estas mensajerías algunos libros, libros, por ejemplo, de 1896, donde se publicó, Norberto Piñero fue el primero que publicó el plan de operaciones de Mariano Moreno. Sí, estaba Y viendo. se hizo un debate que todavía no está cerrado, yo doy mi opinión acá en este libro. Estas fuentes, por ejemplo, yo descubrí una de las carpetas, son cartas donde Norberto Piñero hace algo que se llamó la Unión Argentina por la Posición Internacional del país, donde congregó a un montón de personas, otra vez más, en 1917, 1918, como Leopoldo Lugones, bueno, otras personas que no son tan conocidas como para nombrarla, pero lo que intentaban era que la postura de Irigoyen no fuese neutral una vez acabada la Primera Guerra Mundial, sino tomar una posición, digamos, un compromiso con la paz en el mundo, ¿no? A él lo llamaron, aparte de apóstol de la educación industrial, el pacificador, ¿no? Y por ejemplo hay cartas que las tengo de Carlos Saavedra Lamas, que es Premio Nobel de la Paz, Sí. Y así una infinidad de cosas que bueno, que todavía estoy preparándolas para la conservación, digitalizándolas y bueno, después calculo que algún día la donaré al Archivo General de la Nación o a algún lugar donde me asegure que Claro, le den la importancia que se merece. Sin duda. Bueno, Bárbaro, vas a estar presentando este libro entonces la semana que viene en la Feria del Libro. Recordá el horario y en la sala. Bueno, jueves, ahí es muy fácil todo. Sí, el jueves 27 a las 20 en el primer piso hay una serie de auditorios. Este es el Juan Manuel Inchauspe. Y bueno, espero que bueno, todos los que le interese bueno, la historia, las biografías, la educación, quien le interese la educación técnica, voy a estar hablando sobre esta personalidad poco reconocida y poco
que no está tan presente en la memoria colectiva